Hola, hace mucho tiempo que no nos veíamos en la plataforma roja. Espera un momento, siento que ya he dicho eso antes. Paren la música. Creo que debo empezar de otra manera. Veamos... Ya sé. En mi video tirando factos de Jujutsu Kaisen recibí muchísimos comentarios de todo tipo, desde los que concordaban conmigo hasta los que me basureaban. Y después tenemos esto. El punto es que no encuentro el comentario, probablemente lo habrá borrado, pero había uno que me dijo en plan, a ver si tan inteligente, ¿cuál es el shonen más infravalorado en la actualidad? Parguela, porque sí, creo que encima fue un español el que me dijo eso. Así que respondiendo, si este video lo hubiera sacado 2 meses después de aquel de Jujutsu Kaisen, probablemente habría dicho algo como Sakamoto Days, Dan 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 o hasta cierto punto Gachakuta, los de nueva generación, o tampoco incluso no tendría problemas en meter a Demon Slayer o Chainsaw Man en la conversación. Pero aún así, ninguno de estos me parece un digno sucesor al título de shonen infravalorado. Ni siquiera mejor que Jujutsu. Pero la razón de la tardanza de este video fue porque, aparte de rascarme los huevos, descubrí una gran sorpresa cuando me otorgaron un plan de Disney Plus por 1 año, ya que tras pensar si me apetecía ver Marvel por primera vez o las pelis de Pixar, me crucé con una portada muy bonita en la sección de anime, mejor conocido como Undead Unlock en inglés, o Las aventuras flipantes del tío duro que no la palma y la niña gafe, ahora animado, que es como es conocido en España. De todos los animes disponibles encontré que este era el más decente, porque los demás no tenían ni remota idea de lo que eran, o eran Tokyo Revengers y Sandland, de los cuales no diré nada porque claramente no me los he visto. Si escogí Undead Unlock fue porque yo lo había reconocido de vista hace un tiempo atrás y pensaba que era un spin-off o una temporada de Boku no Hero, más que nada por la animación y porque Andy se parecía, según yo, al Deadpool Gris Day. Pero había otra razón por la cual topaba la obra: haber sufrido un caso de nepotismo extremo en la Shonen Jump, que para resumir este tema, la cosa fue así. La Jump, viendo que de a poco iba perdiendo a sus más grandes estrellas, prácticamente estaba quedando sin mangas interesantes que publicar aparte de One Piece, así que recurrieron a poner todos sus esfuerzos y esperanzas en una sola obra, dándole bastante promoción, desde collabs en juegos crossover hasta inflar números de predicciones para convencer inversionistas de que esto era el futuro del shonen. Sin embargo, parece que al manga le cayó una negación de tipo propio e involuntario, siendo invendible, haciendo que cada tomo tuviera ventas decentes, pero nunca buenas ni malas. Así que se puede decir que Undead Unlock pasó sin pena ni gloria para ser un shonen con bastante potencial. Ni siquiera tener por detrás al estudio que animó JoJo's Bizarre Adventure le ayudó. Pero hoy vengo a romper una lanza a favor de Undead. Como dice este buen tweet, casi nadie puede hablar ni bien ni mal de Undead, porque si de por sí somos 5 fans, apenas 2 han leído el manga y solo 1 lo ha terminado, o sea, yo. Así que hoy vendré a hablar de Undead Unlock, el shonen más infravalorado de la actualidad. Antes de empezar, quiero decir que dividiré este video en 2 partes, una sin spoilers y una con. Esto es necesario porque para valorar esta obra hay que captar todo el contenido que nos ofrece. Con Jujutsu Kaisen era muy fácil hablar de eso, ya que medio mundo iba al día con el manga y el anime ya había adaptado una gran parte. En cambio, Undead Unlock, los 24 capítulos del anime solo han adaptado 52 capítulos del manga, de 239, o sea, casi 5 veces más. Lo que significa que si llegan a adaptar por completo el anime, tendríamos mínimo 80 capítulos saliendo recién hasta 2036. Con suerte. Y como con este video quiero incentivar a que más gente se meta al fandom, pero también quiero tener a los que ya lo han leído todo, les tengo un espacio para cada uno. Algo así como la mesa redonda de Jesús, pero en vez de pan y vino, habrá nepotismo y mujeres sexys. Así que ¡vámonos! Tenemos que ser sinceros. Nunca estuve en un gran pedestal como otros animes, porque pónganse a pensar, un gran dúo protagónico, negadores y reglas de la existencia, un elenco de personajes bastante rico y sabroso. Yoshifumi Tozuka, el creador, lo tiene todo.
y lo supo de primera mano. Su obra era como un platillo muy bueno, pero que le faltaba algo. Pero para pensar en lo excelente que fue el primer bocado, tenemos que recurrir a una gran pregunta. Pregunta que más de una vez habrán escuchado. Oye, ¿y cuándo se pone bueno? Porque sí, considero que en esta época actual donde vivimos siendo invadidos por la tendencia a los brain rots y fuentes de dopamina constantes, es normal que uno al experimentar algo nuevo, en este caso una obra audiovisual, recurramos a acentuarnos sobre expectativas tempranas para mantener nuestro cerebro despierto. Y la pregunta varía dependiendo del anime. Si se lo preguntas a alguien que ha visto Bleach, probablemente te dirá que del 9 al 16. Al fan de One Punch Man, probablemente solo te dirá que vale la pena la primera temporada. Y a los de One Piece, pues solo digamos que según yo son más capítulos que suscriptores en mi canal. Pero si me preguntas a mí, como fan número 1 de Undead Unlock, puedo asegurar con total certeza que desde el capítulo 3 al 4, es decir, el arco de Incambiable o Inalterable como le quieran decir, todo empieza a ponerse muy bueno. Que es, para los que no recuerdan, cuando Fuko llega a Rusia y conoce a Gina Chamber, que se nos presenta inicialmente como una adolescente de 16 años bastante hiperactiva y exhaustiante por la vida, y al quedar maravillada por la forma de ser de Fuko, le propone que ambas se pongan a pintar en lienzos. A propósito, ya habiendo incluso leído el manga, sigo teniendo la duda de dónde carajo salió ese otro lienzo. En fin, más tarde, cuando están en medio de su proceso creativo, Gina tira la pregunta que para mí fue la primera probada a lo increíble que esta obra puede llegar a ser. Oye, dime algo, suertudita. ¿Ah? ¿Qué te gusta más? ¿Las cosas que cambian o las que se quedan igual? Puede parecer una pregunta muy simple, pero de hecho carga más profundidad de la que uno cree. En este caso, Gina se responde a sí misma diciendo que no le gustan los cambios. Ella encuentra belleza en aquellos momentos fugaces y estáticos de la vida, un sentimiento de conformidad que simplemente no quiere que desaparezca. Gina, por este lado, vendría a representar a las personas con un pensamiento intemporal o de resistencia al duelo, y que por eso una de las razones por las cuales es tan apasionada con el mundo del arte es porque lo ve como una manera de poder encapsular esos recuerdos, al menos de una manera más física. Mientras que por el otro lado, Fuko vendría a representar a las personas un poco más resilientes, aquellas que no solamente sobreviven al cambio, sino que lo interpretan en gratitud. Para ella, por ejemplo, el dolor no es un vacío, es un combustible de vida, o al menos eso empezó a pensar desde que conoció a Andy. Y no solamente es algo que dice, sino que demuestra, y especialmente su pintura, pero ya llegaremos a ello. Después descubrimos que Gina, evidentemente, era la negadora del cambio, donde tras una intensa batalla en la cual ella termina perdiendo y lo único que queda es una imagen difícil de ver, bajo una luz fría su rostro parece desmoronarse, el maquillaje se agrieta revelando la desesperación de alguien que intentó detener el tiempo a la fuerza con su negación, lo cual es curioso, ya que ella, al ser una negadora impropia, podía detener el cambio en todo aquello que no fuera parte de sí, así que se obligó a sí misma a hacer una estatua juvenil mediante maquillaje y probablemente muchísimas cirugías. Con una sonrisa muy nerviosa, clava la mirada en la pintura de Fuko y la utiliza como punto de referencia. Confiesa que pasó más de 50 años encerrada en su propia mente, analizando cada posibilidad y cada forma de evitar que la realidad se moviera. Se queda paralizada de recordar la pintura de Fuko, esos destellos que Fuko imaginó como amigos de la luna. Es un concepto tan puro y libre que a ella, a pesar de sus décadas de reflexión, jamás se le hubiera ocurrido. Esa simple idea le basta y demuestra lo limitada que era su propia visión. En ese momento de derrota, suelta la verdad que intentó enterrar por mucho tiempo. Ella deseaba el cambio como nada en su vida, lo ansiaba para ella misma, para su entorno y para el mundo entero. Simplemente se convenció de que la inmutabilidad era seguridad, pero la pintura de Fuko le sirve como espejo de todo lo que se perdió por miedo. Admite que, aunque cambiar sea un proceso capaz de desgarrar a cualquiera, no hay nada más doloroso y cruel que pasar la vida evitando que las cosas ocurran. Con esa revelación, el silencio se apodera de la escena. El cambio que tanto temía que empezase a manifestarse, no como una amenaza, sino como una consecuencia inevitable, empezó a ocurrir. Su propia muerte. Cerrando el episodio con un vacío existencial sobre este tema tan cotidianamente duro. ¿Ven?
Esta es solo una de las muchísimas razones por las cuales yo creo que un Deadlock es una obra maravillosamente enorme a nivel emocional y filosófico en tan solo sus primeros 4 capítulos. Dediqué realmente un gran pedazo a hablar exclusivamente de Gina, porque no solamente es mi momento favorito de todo el anime, sino que hasta es el único tomo del manga que tengo en físico hasta el momento, que es el que incluye esta escena. Así que sepan que para mí esto significa demasiado. Y de paso sirvió para ejemplificar el por qué me gusta tanto. Ahora, no sé si notaron que utilicé la palabra cotidiano al final de todo mi show. Puede que haya sonado muy aleatorio haber dicho algo así, pero en realidad es porque si algo me gusta de... es que no se da por la típica de sigue tus sueños o conviértete en el más fuerte. Mensajes que si bien es bueno escucharlos de vez en cuando, no sé si soy el único que ya está hasta los cajones de las mismas lecciones de vida. Todo lo que dije de Gina solo vendría a ser uno de esos tantos mensajes que un Deadlock es capaz de ofrecer. Más adelante logra captar mensajes como la apreciación de la vida a base de una meta esperanzadora, darle frente a los retos de tu vida y nunca retroceder, o incluso el significado tan complejo de la muerte y sus distintas interpretaciones. Todo tratado de manera respetuosa y coherente, no como cierto anime moderno que te mete una trama muy madura y seria para que luego el resto de la obra se mantenga como la comedia shonen de romance que la rompe en internet. ¿Me escuchaste, Don Dodon? Disculpen mi enojo. Mi punto es que un Deadlock tiene una variedad de enseñanzas muy poco relatadas hoy en día. Pasemos a hablar del sistema de poder que carga esta obra y a ver. He visto duras comparaciones con el sistema de Boku no Hero, y la realidad es que no se parecen en nada. Si bien ambos sistemas consisten en otorgar poderes a seres humanos basados en alguna cualidad especial, no hay que ser un científico para darse cuenta de la diferencia. En Boku no Hero, los quirks son dados totalmente sin ninguna coherencia ni limitante. No importa si tus padres son los top número 1 del mundo, te puede tocar un poder super cagado como hacer que tu tercer capítulo de tu tercera temporada que salga horriblemente mal porque eres un pésimo escritor. O incluso si eres un random sin nada especial, te puede tocar algo rotísimo como alterar la realidad o brigadas así. En cambio, las habilidades son más que negar que caigan chorizo los días lunes por las 4 de la tarde solo si es año bisiesto. Son en realidad una representación casi espiritual de tu trauma o filosofía de vida, y que dependiendo de las circunstancias se establece el poder y las condiciones de este, siendo algunas como el propiamente en sí o la mentalidad del portador. Uno de los ejemplos más claros es Chikara, que al tener una buena vida y querer que nada en ella se moviera, terminó generando que se manifestara inamovible. Negación que hace que todo lo que veas, solo si estás quieto, se quede quieto, generando así que sus padres volvieran a su planeta. O también tenemos a Billy Alfred, alguien quien perdió a su familia, esposa e hija en un conflicto bélico, dándose cuenta que este mundo es muy injusto y que a veces necesitas hacer el mal para proteger lo que amas, lo que lo llevó a manifestar injusto, la cual bajo la condición de que otros negadores te odien, serás capaz de copiar su habilidad. Esto siendo un reflejo de cómo Billy piensa que solo los fuertes deben cargar con el peso de las tareas más fuertes, en este caso, derrotar a Dios. Incluso le parece injusto que menores de edad como Tatiana, Chikara y Top estén metidos en todo este problemón. Y así con cada negador a su propia manera. Sé que suena un sistema de poder fácil de burlar como mira, soy y mi poder es que no puedo ni que me pero por raro que parezca, el manga o en general toda la obra encuentra momentos idóneos para que la habilidad tenga su momento de brillar. Eso es posible porque un Deadlock no es como otros animes que sus combates se basan en quién la tiene más grande o qué habilidad rotísima se guarda esta persona, sino más en estrategia y encontrar puntos débiles. Por ejemplo, cuando apareció Víctor, el rey de las victorias, ese bicho estaba rotísimo en todo sentido, pero no le ganaron a base de dejarle inmóvil o algo por el estilo, sino de encontrar la manera de que Andy volviese a este mundo y poder insertarle la tarjeta de su cabeza, pues, en la cabeza, siendo una solución verdaderamente ingeniosa. Y todo esto me parece 1000 veces mejor que un sistema de poder confuso y enredado para que una de dos sopas: sea inicialmente una ruleta rusa, pero después se convierte en un elige tu poder, pero termina siendo la cosa más convenientemente rota posible para hacer avanzar la trama. Todo sin darse la molestia de explicar ciertas habilidades o cosas por explorar. Es por eso que para mí el mayor ejemplo de cómo explotar una habilidad en un Deadlock es Andy, que al
llegar la muerte en sí mismo, no solamente es inmune a explosiones, veneno, ahogamiento y cualquier cosa, sino que tiene artes marciales con muchos años inhumanos de práctica y puede utilizar partes de su cuerpo como un arma, ya sea desde propulsarse con su propia sangre o utilizando huesos como dagas y espadas. Y ya si hablamos de Víctor, tenemos poderes de clonación, evasión a nivel molecular, etcétera, etcétera. Que de hecho me gusta el detalle de que la forma de utilizar la katana de Andy sea una referencia a Demon Slayer. Diría que, en resumen, es un sistema muy balanceado. No es simple como las respiraciones, que solo son formas de utilizar la espada y power-ups de fuerza, ni tan complicado como para justificar poderes de materialización de la imaginación. Como diría Thanos, perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Antes de seguir con el video, aviso rápido. Si les gusta lo que están viendo, agradecería como nada una suscripción. Fin del aviso. Tras haber hablado bastante de los poderes y los mensajes, toca hablar de los personajes. Y con ello, como no, de los enemigos. Recordarán que cada negador tiene una habilidad relacionada con una tragedia y suelen reflejarlo en su personalidad. El mayor ejemplo que di de esto fue Gina, a no ser que se hayan saltado esa parte. O en su historia de origen, como Phil, que, a ver, no sé si les suena de algo su nombre. Phil, sentimiento. El punto es, sé muy bien que el anime todavía no les ha dado tiempo en pantalla a los verdaderos carreadores de la trama, pero de igual manera creo que mucha gente se ha podido encariñar con el enfoque central de Víctor, Juice, Fuko y Andy. Y aunque hayan sido 24 capítulos y sepamos muy poco de ellos, de ahí surge una queja que incluso yo llegué a tener en su momento, y es de que todos son unos charismatics and unfunnies. ¿Les gustó mi juego? No, mentira, pensé que era mejor en mi mente. O sea que tienen muy poca gracia. Y yo ante esto solo tengo una sola cosa que decir: lean el manga, por el amor de Dios. Háganme caso cuando les digo que apenas han adaptado una quinta parte de la historia. Así que, considerando que no podemos hablar de personajes como Shen, Nico, Rip y otros, aprovecharé para hablar de uno de los puntos más fuertes de esta obra: la decisión de tener dos protagonistas. A decir verdad, es un arma de doble filo. Esto porque siempre que se trata de utilizar este tropo, entra la duda de ¿quién es el verdadero protagonista? Y nuevamente la pregunta varía de a quién le preguntes. Por ejemplo, nunca se ponen de acuerdo si la de 16 años es la protagonista o el McLovin japonés. En Kengan Ashura le dan tanta atención a los personajes de fondo que uno se olvida que Oma Tokita y Kazuo Yamashita existen. Y en el caso de Soul Eater, creo que es más simple, ya que si bien ambos, Maka y Soul, comparten el mismo tiempo en pantalla, la historia se centra muchísimo más en el trayecto de Maka. Ahora, ¿cómo hace un Dead Unlock para solucionar esto? Muy simple. Tienen un balance excelente entre darle protagonismo a Fuko y a Andy. Ambos tienen un trato igualitario y se desarrollan casi a la vez. Aunque siendo sinceros, Fuko de vez en cuando suele chupar cámara. Que hablando de mi pareja favorita, he visto gente cuestionando la moralidad de su relación. Y son varios factores los que lo ponen en duda. Para ponerlos en contexto, viene siendo específicamente en el arco del pasado de Andy, donde tenemos esta escena. 144 años. El 1 de agosto de 2020 te veré. Voy a huir, pero atrápame, ¿ok? Si lo haces ese día, prometo que te voy a dar un beso, ¿de acuerdo? ¡Qué loco! Me encanta. Uno al ver esto por primera vez probablemente dirá dos cosas. Una, ¿qué agujero de guión más horrendo? ¿Cómo es posible que esto tenga impacto si solo son recuerdos? Y también, en el caso de que esto sí tenga impacto, arruinaría la conexión de Andy del pasado, resultando que solo sería un obsesionado con Fuko por mera programación espiritual. Y a ver, son quejas totalmente comprensibles. No lo voy a negar, pero acá llegó su experto en inmortalidad e infortunio y trataré de explicarlo sin entrar en detalles sobre el manga, porque sería involucrar un super spoiler de hasta casi finales de la obra. Fuko terminó predestinando que Andy, como la personalidad que surgió de Víctor, tuviera escrita esa instrucción de búsqueda de manera inconsciente. Uno pensaría, oye, entonces la relación es malditamente horrible. Literalmente Fuko indujo un robot sin alma que la utilizase egoístamente. Andy no está con Fuko ni porque quiera morir ni por decisión propia, sino porque una yo futura se lo ordenó y como un ser sin conciencia le hizo caso. Y es ahí donde yo digo, mal, 1.000.000 de veces mal. La verdad de todo esto es muchísimo más profundo que eso. Hagamos hincapié en que Fuko solo dijo que lo encontrara, más no que la conquistara y la intentase enamorar y le trajera flores ni nada por el estilo. ¿Predestinó el que se conocieran? Sí.
pero el que llegas a un enamoramiento, para nada. En esta obra el alma tiene más peso de lo que uno cree. Lo que hizo Ano-un con ese artefacto no fue llevar a Fuko un viaje a través de los recuerdos de Andy, sino más bien creó una línea temporal mental en la que Fuko estuvo presente por al menos 10 años de su vida, donde el propósito inicial era que se conocieran más y así poder mejorar el entendimiento de sus habilidades. Lo que terminó funcionando de hecho, pero hay que comprender que este Andy era un ser sin ningún propósito verdadero. Saber que no puedes morir y a raíz de eso tener cierto miedo de tener gente a tu lado le generó esa forma de ser tan ruda que vimos en ese capítulo. Sin embargo, es hasta que tiene esta conversación con Fuko acerca de sobre cómo cada uno ve la muerte que Andy logra sonreír, logra entender lo que es la muerte, logra entender que es un proceso cíclico por el cual es horrible de ver pasar frente a tus ojos. Si logras verlo con el mismo optimismo que Fuko, serás capaz de no solamente seguir adelante, sino de fortalecerte y proteger a los que amas. El punto de todo esto es que el alma de Andy fue reescrita para que fuera más animado y pudiera prepararse con antelación. Así que en el primer capítulo donde se encontraron por casualidad, realmente fue una casualidad. O bueno, a mí me gusta pensar que de alguna u otra manera por la mala suerte de Fuko terminó trayendo a Andy, lo cual de hecho si nos vamos al manga, no dije que no iba a decir nada del manga, el punto es que tenía tan mala suerte que terminó trayendo justo a la única persona que lo podía salvar de suicidarse. Muy chistoso e irónico y muy bien planeado si me preguntan a mí. Ya solo para aclarar, lo ocurrido aquí no tuvo efecto en el bucle porque no ha sucedido para este momento y porque la intención de esto no es reconvertir la historia de la profecía del grandote inmortal y la buenota infortunada, sino una manera cuando menos creativa pero un poco forzada de explicarnos que las negaciones pueden evolucionar de acuerdo a cómo las entiendas. Es un poco confuso de entender, pero aplicaré un ejemplo parecido que tenemos en el universo cinematográfico de Marvel con las líneas temporales, universos, etc. Mucha gente al día de hoy no comprende que el universo original, el de los Cuatro Fantásticos, el que vemos en Doctor Strange, X-Men y cualquier otra versión alterna, vendrían a ser ramificaciones de esta primera rama principal, pero que están tan alejadas de su punto de partida que se volvieron su propia cosa. Y que en la ABT los sucesos de aquellos universos ya ocurrieron, están ocurriendo y están por ocurrir, parecido a lo de Andy. Que ocurra temporalmente en un momento anterior de la historia no crea un antiguo pasado, o al menos en este caso. Ahora entonces, como diría el mundo de Soul, creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. el encuentro de nuestros protagonistas no fue más que azar del destino, pero fue ese viaje mental lo que hizo conectar más íntimamente entre ambos, porque si bien uno podría suponer que en arcos posteriores esta relación se empezaría a formalizar como se debe, diría que este es el punto de inflexión donde eso ocurre. Y esto se demuestra porque el Andy de este punto de la historia para adelante empieza a mostrar signos de querer algo serio y amoroso con Fuko. Fuko le agrada porque le ha estado haciendo ver otra perspectiva de su deprimente vida, y por eso soporta las veces que ha intentado sobrepasarse. Al inicio, si bien la quería solo para morir, una pequeña pista que deja la obra es que cuando mencionan al negador irreparable y Fuko se le resalta a Andy en plan, oye mira, ya te podrás morir. Y si Andy realmente quisiera la muerte como venía diciendo desde el inicio, le hubiera respondido con un, oh sí, qué genial bro. Pero en vez de eso, solo se quedó callado, como si se estuviese replanteando la decisión de morir. Además, Andy demostró tener códigos, como cuando dice que no lo haría con una persona que esté desesperada. Aunque según vi en entrevistas con el creador, el editor lo regañó por eso y terminó reajustando la personalidad de Andy para que no fuera tan maníaco en ese sentido. Decisión que como fan de la obra sí he de agradecer, ya que sí era bastante asqueroso ver cómo en los primeros capítulos se quiere aprovechar de una joven que se describe a sí misma como una persona aislada por 10 años de su vida. Un punto muy bajo para la obra, y está bien, reconozco que al menos al principio la relación es una cosa horrible, pero más adelante te dan todas las herramientas para que tú, como espectador, cambies de parecer respecto a eso. Espero que con esto haya quedado todo claro, aunque siendo sinceros podría quedarme hablando de este tema durante horas y horas. No saben cuánto dura hablar sobre la moral y ese tipo de cosas tan reflexivas. En fin, si bien al inicio pueden parecer un Meliodas y Elizabeth 2.0 por la forma en que el prota hombre viene a manosear constantemente a la mujer, la diferencia está en que Meliodas lo hacía por ser un fetichista sucio y Elizabeth se dejaba porque tenía popó en el cerebro. En cambio, Andy lo hace en un intento heroico
erróneo desatar el infortunio de Fuko, justo la excusa perfecta para que algo así tenga sentido. Lo bueno es que a partir del arco del mercado negro nunca más se vuelve a tratar a Fuko de esa manera. Y ahora, si hablamos de razones metanarrativas, una mala costumbre que tiene el shonen actual con tal de vender es que plagan sus primeros capítulos de fanservice de ese estilo para atraer público, y no saben cómo odio esto. ¿Saben por qué? Porque a los ponja les gusta ver más una chica en bikini en la portada de un manga antes que una pelea super épica. Y como ellos son los principales lectores y compradores del manga, si es que quieres ser mangaka en ese país, te tocará ceder a los impulsos de tus fanáticos más acérrimos y a su vez más enfermos. Es parecido cuando youtubers o influencers, creadores de contenido como les quieran decir, basan más su contenido en amarillismo antes que en el verdadero contenido de calidad que ellos quieren ofrecer. Y creo que el ejemplo más popular y más sonado hoy en día es, ya saben qué anime. Dios, si tuviera una moneda por cada vez que menciona Dan Dan, tendría 3, lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado más de una vez. Total, la primera temporada fue todo un éxito, pero es indiscutible el cómo cometió esa falencia. Y aunque le salió bien, por culpa de ello no se pudo sacar a muchísima gente que no para de desvalorizar la obra de ser solamente fanservice o de tachar a sus personajes femeninos bajo el título de sacos de carnes andantes. Así que es una decisión muy riesgosa, pero efectiva. Por lo que si vas a poner de excusa que no te gusta un Dead Unlock por culpa de ese recurso narrativo, te comprendo y te respeto porque genuinamente tienes razón, pero tendrás también que entendernos porque aparte de ser necesario fue algo temporal. Perdona solo este pequeño error y te aseguro que el resto de las cosas mejorarán. Oh sí, casi me olvido, durante la adaptación del anime solo estos tienen algo de atención. En parte esto fue así porque la obra te tiene que hablar de más de 30 personajes y desarrollarlos sobre la marcha, pero créeme que lo va a lograr y no solamente eso, te va a encantar. Ahora vamos por todo lo alto y toca hablar de los enemigos. En este caso se dividirán en dos. Primero tenemos a los fenómenos Umas, las de Uma Musume no, o criptidos o como le quieran decir. Básicamente son seres vivos que encarnan un concepto o regla específica de este mundo. Por ejemplo, tenemos y vamos a tener un arco dedicado a derrotar a las 4 estaciones del año en forma de seres vivos súper poderosos. Tuvimos Spoil, que representa el concepto de la putrefacción. Y imagino que este fue el fenómeno que afectó directamente a Jujutsu. Yo me puse atún en la puchaina y esperé una semana para que oliera feo y viniera los... ¡Cállate a la verga! El punto es que finalmente tenemos enemigos que no son una variación ni de los demonios, huecos, maldiciones, ni esas cosas ya súper gastadas. En este aspecto un Dead Unlock sí que hizo un gran distintivo del resto de los shonens, ya que mantiene siempre al espectador con una idea errónea de lo que se podrían enfrentar y cómo podría funcionar. Lo único malo se podría decir es que las habilidades de estos son algo... inconsistentes. Acá por ejemplo, Otoño funciona de una manera muy abstracta. Tiene forma de araña y te convierte en libro si te ataca con una de sus garras para consumir tu conocimiento e historia de tu vida. También tienen fases y jerarquías de poder y yo al menos no entendía por qué conceptos como la ropa eran débiles y cosas como las estaciones y Burn son fuertísimos, pero explicándolo sin hacer tantos spoilers, cada regla es más fuerte de acuerdo a su antigüedad e importancia que le dé la humanidad. Pondremos de ejemplo a Bestie, o sea, ropa o ropitas como le digan. Bestie se limita a ser un fenómeno menor cuya única habilidad es controlar a cualquier persona si se transforma en la ropa soñada de esta. Si bien podría tener fases para llegar a ser una que otra cosa más, yo personalmente no creo que las tenga, ya que tiene que está regido bajo qué tanto la humanidad podría sobrevivir sin esta regla. Imaginen un mundo sin ropa. Sin ningún problema podríamos seguir viviendo, aunque con mucho frío y tal vez algo apenados por cómo tenemos nuestros cuerpos. Y tarde o temprano encontraríamos la forma o de que eso no nos importe o de resolver esa comodidad. En cambio el fenómeno Galaxy, que obviando que literalmente creó una galaxia entera, su poder no recae en eso, recae en el impacto que tuvo en la humanidad. Se nos dice que al incluir este concepto la humanidad hizo exactamente lo mismo que nosotros hicimos en la vida real, especular sobre acontecimientos espaciales y vida extraterrestre. La existencia de conceptos como cometas, auroras boreales, estrellas, agujeros negros, etc. tuvo un impacto enorme y es por eso que es una de las reglas que Apocalipsis tiene como castigo. Así que como concepto salen bastante a relucir. Y por el otro lado de nuestros antagonistas o enemigos tenemos a Under.
una organización fundada por Billy tras su traición a la Unión. A diferencia de nuestro grupo principal que opera bajo las reglas de Apocalipsis y busca proteger el orden del mundo y la gente que ha sufrido por culpa de Dios, estos creen que la única forma de ganar es mediante la fuerza absoluta y el control de los negadores más poderosos, sin importar daños colaterales. Pero lo que los hace un grupo antagónico muy interesante para la historia es el hecho de que tienen razón. La Unión ha fallado durante millones de veces durante millones de años, lo que hace pensar a Billy que si han perdido ha sido por culpa de ser tan blandos. Básicamente el fin justifica los medios, como Funny Valentine de JoJo's. Para Under, la Unión no es más que un club de personas que juegan a ser héroes siguiendo las reglas de un juego amañado, mientras que ellos están dispuestos a volverse monstruos para ganar la guerra de una vez por todas. Tan solamente comparemos a sus dos líderes por excelencia, Juice y Billy. Ambos cargan con el peso del mundo, pero Juice lo hace a través de la sinceridad y el conocimiento que con esfuerzo le ha costado conseguir de 100 intentos fallidos, mientras que Billy elige la mentira y el robo de habilidades para que nadie más tenga que sufrir. Bro, de verdad creía que podía hacerse un 1 vs 1 contra Dios. Total. Más adelante, cuando salga la segunda temporada, nos daremos cuenta que cada integrante de Under tiene un paralelismo muy fuerte y contrario con nuestra querida Unión. O sea, ustedes miren, ¿el encapuchado no les da un aura de misterio? Les aseguro que se sorprenderán cuando vean de quién se trata. Sé que tal vez no hable mucho de los enemigos, pero es que aunque no lo crean, ya casi acabamos. Por último, vámonos por el world building. Como lo dije en el video de Jujutsu Kaisen, si bien ahí había clanes, técnicas y no sé qué otra cosa, nunca supimos nada de nada porque todo se quedó en puro diálogo. En cambio, tiene muchísimas bases por las cuales empezar y ya hablamos bastante sobre ellas, como las habilidades de negador, fenómenos y sus relaciones con las reglas de la existencia. Pero todavía nos hace falta mencionar una mouse que herramienta. Estoy hablando de los artefactos. Estos son objetos creados por Dios para beneficiar a la humanidad, pero siempre bajo un costo o condición. Los mejores ejemplos que tenemos son Andy y la cosa que tiene en la cabeza, que es el causante que exista, o el G-Liner que usa Kira Kuno, que de hecho me gustaría aclarar lo lamentable de este personaje. Creo que él es la única excepción a la regla de que para convertirte en negador necesitas pasar por una experiencia trágica o emocionalmente fuerte. El chabón solamente estaba en la calle, vio que en el callejón había una pluma que le pareció bonita y ¡pah! Se aprendió todo el lore de un Dead Unlock así de la nada. Dios al ver esto dijo, carajo, si lo dejo suelto me va a arruinar mi juego, será mejor que lo nerfee. Por lo que como castigo literalmente lo puse en el modo espectador del Minecraft. Afortunadamente será la única vez en toda la hora que Dios intervendrá al ver que un negador supera sus capacidades. Creo. El tema de los artefactos me parece tan increíble que incluso voy a romper mi propia negación voluntaria de inespoliable. Quiero hablarles de Rebellion, un artefacto que acumula el odio y rencor de una sola persona y lo condensa en un ataque de poder súper inmenso, siendo proporcional a la intensidad del sentimiento y cuánto tiempo hayas venido cargando con esa emoción. Ideal si eres de esos que cuando se enojan en videojuegos competitivos tienen ganas de romper la mesa. Con esto podrías destruir hasta la casa de tus vecinos. La cosa es, no diré qué personajes lo van a utilizar, pero sí diré que lo llevaron a su máximo potencial y cuando lo adapten será el pick total de toda la obra. Ay, casi me olvido hablar de Apocalipsis, el libro que da las misiones. Me encanta que a raíz de este artefacto la obra se sienta como un videojuego RPG y estaría encantado si sacaran uno con esta fórmula. Adoro cómo las recompensas o penalizaciones son añadidas, es decir, solo vean este clip. Eso, amigos míos, es lo que pudo haber sido Garou Cósmico de haber sido adaptado de manera correcta. Otro momento que me gusta mucho es cuando tenemos la unificación de todos los idiomas. Y como los negadores no son conscientes de las reglas que se añaden, provoca que aquellos que lo son antes de este acontecimiento se conviertan en unos completos extranjeros en su propio planeta. O sea, ellos seguirán hablando sus idiomas originales, pero ya no existirán. Lo único que quedará es el inglés porque la realidad fue reescrita para eso. Esto
no saben cómo me encanta, ya que yo siempre he sido de esos que se quejan de que chinos, japoneses, rusos, americanos y hasta aliens se entiendan entre sí sin ninguna explicación aparente. Más tarde habrá un montón de conceptos que se unirán a la marcha, pero como migaja de esto, recordemos que Fuko ahora puede invocar una mala suerte personalizada, lo que en un futuro puede llegar incluso a controlar exactamente cómo se transfiere. Y a partir paren la música, por favor. Al fin terminé con mi pedazo de análisis y opinión de la obra sin spoilers, por lo que todo lo que diré en adelante es bajo la conciencia de que ya leíste toda la obra. Si no estás al día, recomiendo que cierres el video ahora mismo. Solo lo diré una vez. Advertencia: cualquier daño hacia la fragilidad de las mentes por arruinar las expectativas sobre las sorpresas que contiene la obra no serán mi responsabilidad. Los anime only son libres de retirarse hasta nuevo aviso. Así que sin más que decir, viajemos en el arca y vayamos al siguiente bucle del video. ¡Por la unión! Damas y caballeros, tras haberme pasado el manga, tuve la fortuna de encontrarme con un artefacto que no dudaré en compartir.